Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Centro SES. En esta ocasión vamos a tratar sobre un tema sobre el cual muchos y muchas de vosotros y de vosotras me habéis preguntado. Y es sobre todo los padres, los que sois padres, madres, me habéis preguntado cómo actuar, cómo reaccionar ante el hecho de que a vuestra hija le venga la regla, le aparezca la menstruación. Es un tema bastante recurrente y es un tema que tiene muchos aspectos importantes que señalar. Entonces voy a dedicar este vídeo a daros algunos consejos de qué es lo que hacer en esta situación. Si no le habéis hablado de estos temas. Entonces, yo voy a partir de esa situación, que es una situación en la que tu padre o tu madre pues no habéis hablado con vuestra hija de sexualidad ni de nada relacionado con estos temas. Partiendo de esa base, que suele ser la más habitual, aunque nos cueste creerlo, tenemos que empezar por saber un poco cuál es la información que tiene nuestra hija sobre estos temas, porque generalmente cuando nuestra hija nos comunica que ya le ha bajado la menstruación, las palabras o las frases más recurrentes son una que le decimos enhorabuena cariño, ya eres mujer, lo cual es un error porque tu hija ya era mujer antes sin que le vinieran a la regla. Es decir, que esa frase, quitarla de vuestro repertorio de frases como padre o como madre. En otro aspecto, también lo más común que decimos es que tenga cuidado porque ya puede quedarse embarazada. Si esta es la única información que le ofrecemos a nuestra hija, estamos demostrando que realmente creemos que su sexualidad se limita únicamente a lo que es la reproducción. Y por supuesto que no es así. La sexualidad femenina no solamente se reduce a la reproducción, sino que es mucho más. Entonces, eliminando estas dos frases de nuestro repertorio, vamos a empezar por preguntarle a nuestra hija qué información tiene acerca de la menstruación. En primer lugar, sería bueno saber qué conocimiento tiene nuestra hija acerca del ciclo menstrual. Si sabe lo que es, si sabe cómo es el sistema reproductor femenino, si conoce lo que son las trompas de falopio, los óvulos, bueno, todos los elementos que forman parte del sistema reproductor femenino. Que, como os decía antes, se suele dar en lo que es la educación reglada en el colegio, en el instituto, pero no tenemos que dar nada por supuesto y preguntarle qué es lo que conoce. Además, es muy importante también en este caso aprovechar para recomendarle a nuestra hija a que apunte todos los detalles de su ciclo menstrual, sobre todo la fecha de inicio y la fecha de finalización, para que sea más fácil detectar alguna anomalía que sea susceptible de preguntar al médico o al ginecólogo. Por otro lado, también sería positivo preguntarle a nuestra hija si conoce los síntomas físicos y emocionales que puede experimentar debido o derivado a la menstruación. Es muy importante porque si experimenta alguno de estos cambios, al ya saberlo con anterioridad, no lo va a vivir como algo raro, sino que lo vivirá como algo de forma natural. Y también podemos aprovechar para darle algunos consejos sobre cómo sobrellevar estos síntomas físicos y emocionales. Un aspecto fundamental para las chicas adolescentes en el tema de la menstruación es que escojan libremente cuál es el tipo de protección que van a utilizar. Es decir, yo os aconsejo en este caso que acompañéis a vuestra hija a comprar algunos de los tipos de protección más comunes para la menstruación. Uno es, por ejemplo, lo que es las compresas.
¿de acuerdo? Es un medio de protección bastante común. Este es. Lo ideal sería que le comentarais los aspectos positivos, negativos de utilizar las compresas, cómo se utilizan, etc. Sería muy positivo. Otro de los medios de protección y además más solicitados por los adolescentes es el tampón. Es importantísimo también que ellas manejen lo que es el tampón. Podéis incluso leer con ellas las instrucciones que vienen en la cajita. Se suele comenzar con un tampón de absorción bajita para las primeras reglas y bueno, un poco pues que ella os plantee las dudas de cómo utilizarlo. Otra de las propuestas que últimamente se están poniendo más de moda, podríamos decir, es la utilización de la copa menstrual. La copa menstrual hay diferentes tallas, hay que escoger la talla más pequeña, que es para sobre todo las adolescentes, que en este caso no han mantenido todavía relaciones sexuales. También lo mismo es ver con ella pues, sus aspectos, sus inconvenientes, sus ventajas y que ella decida cuál de estos tipos de protección quiere utilizar. Un aspecto también muy importante es que le preguntemos a nuestra hija si conoce realmente su cuerpo, en este caso su genitalidad. ¿Por qué? Porque una de las principales, por ejemplo, dudas que tienen las adolescentes, por ejemplo, cuando deciden que el método de protección que van a utilizar es un tampón, realmente no saben por dónde introducirlo. Saben que hay un agujero, pero no saben si hay dos, si lo tienen que introducir por donde orinan. Bueno, es una de las dudas principales de las adolescentes. Esto es debido a que desconocen totalmente su cuerpo. Entonces, nosotros como padres debemos de ayudarles a nuestras hijas a que conozcan su cuerpo, a que en ellas mismas puedan localizar el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el orificio uretral, el orificio vaginal, el ano y bueno, sería muy bueno que ellas localizaran esas partes en ellas mismas. Formas que podemos aconsejarles para que lo hagan sin ningún tipo de problema es que sentadas en el suelo, teniendo una apertura de piernas lo suficientemente amplio, se coloquen delante de sus genitales un espejo que les permita ver toda su vagina, ¿de acuerdo? Si a ellas les da algún tipo de vergüenza, se lo podemos explicar previamente, incluso buscando en internet algún tipo de fotografía de unos genitales reales, ¿de acuerdo? Explicándole, por supuesto, previamente que no todos los genitales son iguales. Y ella va a intentar localizar esas diferentes partes que hemos enunciado anteriormente en ella misma. Y, por supuesto, en el caso de que quiera utilizar un tampón como método de protección, indicarle que es el orificio vaginal el cual debe de utilizar. Esta comprensión y conocimiento de su cuerpo le va a dar una visión bastante amplia de cómo es ella y además le aumentará la autoestima muchísimo porque no tendrá ningún secreto, no habrá nada escondido ni algo que sea negativo, sino que aprenderá a vivir su genitalidad sin ningún tipo de problema. Como últimos consejos, me gustaría deciros que es conveniente también que le preguntéis a vuestra hija cualquier duda que ella pueda tener acerca de la menstruación, ya que ayudará a que les resolváis cualquier idea que no tenga realmente completada o ideas que vengan derivadas de mitos relacionados con la menstruación. Así que preguntarle si tiene alguna duda sería fundamental. Por último, también sería positivo que le deis algunos consejos muy básicos, sobre todo que la aparición de la menstruación en su vida no tiene por qué cambiar su estilo de vida, puede hacer las mismas cosas. También, como os he dicho, es muy importante que ella misma pueda decidir con vuestra ayuda cuál es el tipo de protección que quiere utilizar. Y no estaría de más
introducir el tema de los métodos anticonceptivos. Aprovechando que estáis hablando de la sexualidad, sería bueno introducir ya ese tema. Bien, si queréis que amplíe alguno de estos consejos que os he dado, solamente tenéis que poneros en contacto conmigo mandando un email a info@centroses.es. Y recordad que el sexo no se hace, se es.